Marina es pionera en la práctica de las ventas ágiles y se especializa en la creación de organizaciones ágiles, sostenibles y robustas. Es una ejecutiva de ventas consumada y con el tiempo ha aprendido lo que significa ser un verdadero líder de servicio de equipo de ventas. Los equipos de ventas bajo su dirección regularmente superan a todos los demás equipos, exceden sus objetivos de venta y lo mejor, disfrutan de su trabajo. En los últimos 6 años, Marina ha desarrollado una innovadora técnica de ventas basada en los principios y prácticas de agilidad empresarial y ella ha implementado con éxito esto en 4 grandes organizaciones en toda Rusia, en la banca, los seguros, la salud y la industria hotelera. La más reciente de ellas aumentó su rendimiento de ventas del 43% a más del 120% del objetivo. Marina, bienvenida. Welcome to Webinars Proyectum. Thank you for inviting me. Thank you. Les presento también a Jorge Valdés, director de Proyectum México. Él, desde el 2005, ha ayudado en el desarrollo organizacional a varias docenas de clientes, principalmente en México y algunos países de Latinoamérica, como el Banco Central de República Dominicana, Grupo Televisa, Pfizer, Ericsson, KHS, DHL, entre muchas otras. Ha sido facilitador y formador de varios miles de profesionales en temas de negocios y dirección de proyectos. Actualmente es catedrático de la Maestría en Dirección de Proyectos de la Universidad Internacional de La Rioja. Ha traducido diversas metodologías, entre ellas la guía SWAY, de la cual vamos a hablar actualmente. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Omar. Pues muchas gracias a todos los que nos visitan de allende nuestras fronteras. La verdad es que siempre es un placer poder compartir con ustedes. Voy a estar haciendo la traducción simultánea, entonces pues ahí, si se me escapa algo, Omar, ahí ayúdame, ¿no? Porque esto es realmente un reto. Marina, Claro, thank you very much for being here with us. It's really a pleasure to have you here. Thank you very much. It's 8 o'clock in Russia right now, right? Yeah, it's 8 p.m. So it's a little bit late for you, but thank you very much for this. Esta sesión va a tener 2 bloques. Va a tener, por una parte, vamos a estar explorando algunas preguntas con Marina respecto a pues, su experiencia en el mundo ágil, cómo incursionó, cómo empezó a relacionarse con el mundo de la agilidad. Y vamos a poner ahorita un código de barras y Omar va a compartir con ustedes un link en el chat para contestar una sola pregunta que después nos va a servir para elaborar la presentación en el segundo bloque, ¿no? Marina, I was explaining them that you will place this slide with the QR for them to answer the question. And, and we will use the answers to that questions in the second block. The first block, we will be talking about yourself and your experience and the SWAY guide and all this stuff, okay? Okay. So if you want, you can share now the QR code. Yeah. Wonderful. Please. Yeah, we have one question for you. Give me a second. I will share my screen. Yes. Give me a second. Okay. I will. Si ustedes tienen un código, un lector de código de este código con su celular, si lo escanean, los va a dirigir a una página donde hay una pregunta y hay espacio para que ustedes contesten. De cualquier forma, para los que no tienen esta facilidad, Omar compartió con ustedes en el chat el link donde está la página en donde pueden contestar esta pregunta, ¿ok? Entonces la vamos a dejar aquí unos minutos y mientras tanto vamos a empezar preguntándole a Marina. Marina, Omar gave us an overview of your background, which is awesome. You have a very dynamic career, and I think you're an example for a lot of people who is very young like you. Thank you very much. I would like to hear from you. How was your first acquaintance with the agility? How did you get in contact with agility? And perhaps you have something funny to yeah, I have one story. I have one story. More than 10 years,
I was a classic salesperson. I worked in big bank in Russia. I was a head of sales department, and I didn't know about Agile, anything. Ok. Yeah. Voy a compartir le pregunté a Marina que nos comparta cómo fue su primer encuentro con la agilidad y me decía que nos comenta que hace 10 años ella estaba en un área comercial en un banco muy grande y que pues usaba un enfoque clásico de ventas, ¿no? Ok, go ahead, Marina, please. My main focus was money because all salespeople love money. Ok, su enfoque principal era tener dinero, cerrar ventas, porque ese es el enfoque principal de la gente de ventas. And one day I was invited as a sales director, as a sales leader in one software company. It was flat organization, it was agile organization. Ok, un día fue invitada a participar como líder de ventas en una empresa que trabajaba con el enfoque ágil. World with self-organizing teams, they used Scrum, and they had agile mindset that it was very important. Ok, entonces se encontró con un nuevo mundo donde había equipos autoorganizados y la gente tenía una mentalidad ágil y para ella esto fue toda una novedad. Before, I never worked with software people, with IT people, and I feel that they believed my personality. They changed my mindset. Ok, dice que nunca antes había trabajado con gente de TI y que siente que ellos influyeron en el cambio de mentalidad que tuvo. I wanted to sell and sell more, and they wanted to create value for customers. And we had different opinion about our work. Ok, entonces al inicio ella estaba enfocada en vender más y los equipos de desarrollo de software estaban interesados en generar valor para el cliente. Así es de que eran como dos mundos que no convergían, ¿no? And it took about 2 years to change my mindset. And after that, I had a goal to share Agile with the whole sales around the world. Ok, le tomó 2 años entender esta dinámica de trabajo y cuando vio las bondades de trabajar con apego a un enfoque ágil, a una filosofía ágil, hizo su misión de vida compartir el enfoque de ventas ágiles con el mundo, con la gente de ventas del mundo. It was the first company where I used Scrum in sales. It was 6 years ago. 6 years ago, ok. Y esta fue la primera empresa en donde utilizó el enfoque de Scrum aplicado a las ventas hace 6 años. And during last 6 years, I understood that Scrum doesn't work exactly for sales because we don't have product. That's why I created SWAY and put all my experience in SWAY system. Ok, entonces a partir de la experiencia de aplicar este enfoque de agilidad de Scrum al mundo de las ventas, se dio cuenta que no tenía un marco de referencia, un producto que empaquetara, digamos, todo esto. Y entonces fue cuando decidió crear la guía SWAY. Okay, Marina, very interesting. Yeah, this is my story. Yeah. Okay, thank you. So the SWAY guide is the direct consequence of your participation in the Agile world. Yes, and now we're going to see our answers. Are you ready? Ok, vamos a ver las respuestas a la pregunta que pusimos. ¿Están listos? Vamos a ver las respuestas. Ok, the biggest one is competence, budget, time, expectations. The customers change their requirements or their mind.
obviously the economic slowdown that we are facing Yeah. at this moment, to identify and find out the real needs of the customer. Exactly. The time it takes to prepare a proposal sometimes is too long. It's a lot of work, and the customer is giving short time to prepare. Yeah. Negotiation, communications, loyal competency, knowledge, time to sell. I think that's the most relevant things. To reach new customers is another one. Yeah. What is our for the most biggest words? Could you translate? Competence, budget, negotiations, and time. And I ask this question around the world, and almost in each country we have the same problems with sales. Okay, ella se ha dedicado a hacer esta pregunta alrededor del mundo en diferentes pues, conferencias y webinars que ella da, y casi siempre obtiene las mismas respuestas. What's happened around the world? Our customers, they changed. We are changed as a customers, right? Ok, ¿qué pasa alrededor del mundo? Los clientes cambian. Nosotros mismos como clientes estamos cambiando. Almost 10 years ago, it was our salesperson and it was our client. Ok, hace aproximadamente 10 años el proceso de ventas era como el termo que está mostrando, y el cliente era el reloj que está mostrando al lado. O sea, el proceso de ventas era arrollador en comparación con el cliente, ¿no? Ok. And salespeople, they had knowledge about product. They had a lot of information. Our customers, they didn't have this information. Ok, la gente de ventas tenía todo el conocimiento, tenía mucha información acerca del producto o servicio que estaban vendiendo, mientras que los clientes tenían acceso a información muy limitada. And now everything changed. This is our customers, and our customers, they know about product or service, everything. They know about our competitive everything. And this is our salespeople. Ok, ahora los papeles se han invertido. El cliente tiene muchísima información del producto, del servicio que ofrecemos, de nuestros competidores, incluso en nuestras redes sociales puede ver qué tanto nos recomiendan o se quejan de nuestros servicios, etcétera, ¿no? Y mientras que las áreas de venta, pues, en comparación con esa información que hoy tienen los clientes disponibles, pues se han vuelto más reducidas en términos de su dominio del conocimiento del producto que están vendiendo. And now our customers, it's our boss. This is the most important. And they need speed of delivery of our product. They need exactly what they really need. They don't need information anymore. Ok, ahora el cliente se ha convertido en nuestro jefe. Ellos necesitan rapidez en la entrega de valor. No necesitan información, necesitan resultados. And many salespeople, they did not adapt for those changes, and they continue to sell, continue to push our client, and try to show them that they're the most important, more important than our customers. Ok, y mucha gente en las áreas de ventas no ha logrado entender este cambio y continúa siendo empujando mucho la venta, tratando de convencer al cliente que esa es la solución correcta, sin tomar en cuenta este cambio que hay ahora en ese nivel de información y conocimiento que tienen los clientes. That's why we need to change our sales approach, and the most important, change mindset of our salespeople. Ok, entonces ese es el cambio de mentalidad más importante que tiene que debe de tener la gente de ventas, el cambio de mentalidad de anteponer al cliente y sus necesidades sobre el producto y el servicio. Listo, Marina.
And I believe... I'm sorry, Marina, maybe you can stop sharing your screen and to keep... Yeah, sorry. Thank you. Yeah. Okay. So go on, please. Yeah, and agile mindset and SWAY system helps to change our sales and help them to understand our customers' needs and be very fast to deliver everything what our customers want right now and be faster than competitive. Okay, entonces lo que busca, lo que hace esta mentalidad ágil en combinación con la guía SWAY que Marina desarrolló es lograr ese cambio de mentalidad, lograr anteponer ante cualquier cosa las necesidades del cliente para poder entregarles resultados más rápido que la competencia. And in classic sales, we had individual salespeople in one department, but now we need team who can create new ideas, who can check different hypotheses, who can understand pains of our customers. It's not just one person. We need teams instead of separate people. Ok, en el enfoque ventas tradicional hay una persona que es el punto de contacto con el cliente y que habitualmente es la concentradora de las respuestas. En el enfoque ágil lo que se busca es tener un equipo multidisciplinario que contribuya con ideas, con nuevas formas, que contribuya con entendimientos panorámicos, digamos, de los dolores del cliente para poder entregar una propuesta más robusta y que genere más valor. And I have one short slide which I would love to share with our participants very quickly, Sure. okay? Ok, voy a compartir un slide con la audiencia que quiere explicar. Yeah. I hope you know it's business agility domains. Could you see it? Give me a second. Yes, we can see it. And yeah, I will. And in the middle, we have customers. Ok, está presentando el enfoque de los dominios de agilidad de negocios. Es un enfoque desarrollado por Evan Levon, quien es el director o el fundador del Business Agility Institute. Y en este modelo, estos dominios tienen como centro, como corazón de este modelo está el cliente. And we need to change whole process in our organization to be faster and to be closer to our customers. Ok, la mentalidad de agilidad de negocios lo que propone es que todos los procesos de la organización graviten alrededor del cliente y que aceleren la velocidad en la que entregan el valor. And in classic companies, we had boss inside instead of customers. We did everything to earn money for our business owners of our companies. Now everything changed. En un enfoque tradicional, en el centro están los accionistas, están los jefes y la organización gravita alrededor de los accionistas y de los jefes, no del cliente. Por eso este es un gran cambio de mentalidad. It was a little history why Agile in sales now it's very popular around the world. Ok, y esa es una de las razones por la que el enfoque ágil en las ventas se ha vuelto tan popular alrededor del mundo. Mm-hmm. Okay. Yeah. And now I'm ready for questions. Okay, so I would like to ask you, what has been your experience? I mean, you mentioned some numbers of improvement when people start using the SWAY gate. What you can share about that? Some success story or perhaps anecdotes? I know. Yeah, I have experience of applying agile mindset in different areas of business, like hospitality, healthcare, banks, and even brokers. Okay. Le pregunto a Marina que si puede compartir alguna historia de éxito de la aplicación de SWAY Guide. Y bueno, nos comenta que ha tenido la oportunidad de aplicar este enfoque en diferentes industrias, por ejemplo, en la industria de hospitalidad, hospitales, bancos, brokers y por supuesto software too, right? I didn't apply SWAY in software world,
but I have one company who was IT company, yeah. but yeah. Ok, el origen fue en el mundo del software, pero no aplicó como tal la guía porque estaba todavía en construcción. Okay. Yeah, it was sales in this software company. Okay. But and I have case studies and examples when our teams and our company, they triple their sales during 1 year. Ok, tiene casos documentados en donde se ha triplicado las ventas de las organizaciones que han empezado a aplicar este enfoque de trabajo. And it's not because SWAY is a magic pill. Ok, y no es porque SWAY sea una bala de plata o una píldora mágica. It's because they change mindset of salespeople, and they had short iterations and understood what their customers really need right now. Es porque a través de SWAY y de la habilitación de las áreas de ventas para usar este enfoque de trabajo, los profesionales de ventas cambian su mentalidad y logran enfocarse en detectar las necesidades del cliente. And in next slide, I will show you example how marketing and sales, they have collaboration between them when they use SWAY. And this collaboration is typical, or is something that is a collateral benefit? What do you think? It's benefit because when we apply SWAY, we always create collaboration between marketing and sales. Okay. Lo que nos dice, nos va a presentar un slide donde muestra cómo las áreas de ventas y de mercadotecnia colaboran juntas para beneficio de las ventas de la organización, más bien para beneficio del valor que se entrega al cliente y en consecuencia de las ventas. Y le pregunté que si era típico ver esta colaboración entre estas áreas de mercadotecnia y ventas, así que no es tan típico que ella lo considera un beneficio colateral. Go ahead, Marina. Yeah, and I have a question to our participants. Please write plus if you had experience when marketing had bad collaboration and a lot of conflicts between marketing and sales. Do you have this experience plus? If not, minus. Let's check our okay, but the question is, if they have bad experience, it's a plus? Yes. Okay. Marina le hace una pregunta a la audiencia, que por favor coloquen en el chat un signo de más cuando en su experiencia la colaboración entre mercadotecnia y ventas no ha sido tan buena. Cuando han tenido una mala experiencia en esta colaboración entre las áreas de marketing y ventas, pongan un signo de más, por favor. Omar, ahí si más o menos nos vas diciendo si ves... Ya se llenó esto de signos de más. Okay, the chat is full of plus signs. Yeah. There's a lot of them. Who has just minus, you are lucky because it's very seldom. Okay, si alguien puso un signo de menos, ha sido muy suertudo porque es muy raro. De todos los que participaron, llegué a ver 2 signos de menos, 3 ahorita. Okay, there are only 3 minus signs. Most of them are plus signs. And this situation we have around all world, the same conflicts between marketing and sales. Okay, y esta experiencia ella ha tenido la oportunidad de verla sistemáticamente alrededor del mundo. Estos conflictos que hay entre mercadotecnia y ventas. And the first step which we do when we apply SWAY in company, we create common team with sales and marketing. This is one step. Ok, el primer paso cuando empezamos a hacer el despliegue de este enfoque SWAY en las organizaciones es generar un equipo conjunto entre ventas y mercadotecnia para empezar a romper esas barreras y generar sinergias. If you have big organization and you can't create cross-functional teams, you could apply SWAY in both departments at the same time. Ok, en caso de que la organización sea muy grande y no exista la posibilidad de crear un equipo conjunto, entonces la recomendación sería usar la guía SWAY de manera simultánea en los 2 equipos. Okay. In some examples, I will show you how it works.
Okay? Ok, vamos a ver algunos ejemplos para que vean cómo funciona. We will imagine that we create cross-functional team with marketing and sales. This is good start, okay? Imagine, just imagine. Ok, por un momento imaginen que pudimos lograr conjuntar un equipo crossfuncional entre mercadotecnia y ventas. Vamos a partir de ese buen inicio. We have, this is canvas. We start applying SWAY with this canvas. I will explain how. Ok, el punto es que ya que tenemos al equipo integrado, entonces empezamos a trabajar como marco de referencia con este canvas, es el canvas de SWAY. Is it Spanish, right? Yeah. For any case, Spanish. Okay. We invite sales and marketing together, and we create common vision using this canvas. Ok, el primer paso es crear una visión común entre estos dos equipos crossfuncionales, marketing y ventas. Entonces, en este canvas documentamos esa visión ya de equipo. Imagine a situation that today is 1st of July, and we have this session today. Ok, hoy es 1 de julio y estamos teniendo hoy la primera sesión del equipo conjunto. We will spend about 4 hours to work with this canvas. Ok, nos va a tomar más o menos 4 horas trabajar con este canvas. We will create action plan and vision for next 1 month. Ok, en ese lapso vamos a crear la visión común y un plan de acción para el primer mes. Mm-hmm. My experience says that now in our crazy world, we need to plan not more than 1 month ahead, not 3 months ahead or 1 year ahead, 1 month ahead. Ok, dice Marina que en su experiencia en este mundo loco que nos está tocando vivir, no vale la pena planear ni para 3 meses ni para un año. Con un mes tenemos por todo este cambio vertiginoso que estamos viviendo. It helps us to be agile, and if we need to change our strategy. Ok, nos ayuda para mantenernos ágiles y además genera mucha flexibilidad y sí necesitamos cambiar nuestra estrategia. Let's imagine that we have this session right now, and the first step, we will create sales plan for next 1 month, not 3 months, 1 month. Ok, entonces si estuviéramos teniendo la sesión hoy en día, estaríamos creando nuestro plan para el próximo mes, no 3 meses, 1 mes. And it will be, and our marketing and sales, they will have one common goal. Ok, y este equipo unificado de mercadotecnia y ventas va a tener una meta en común. It could be a profit goal or sales plan or something else, but for our team, for marketing and sales, and for executive, it should be one vision. Ok, entonces puede ser incrementar las ventas o la visibilidad de nuestros productos, pero va a ser un objetivo común, no solo para el equipo, sino incluso para los ejecutivos, ¿no? I have experience when in one company we have different KPIs in different departments, and they have competitive between each other. We need one vision for whole organization. It's important. Ok, dice que tuvo la experiencia de trabajar con una empresa que tenía diferentes KPIs en diferentes áreas y esto genera mucha competencia interna. Entonces, dice que el primer paso, por eso enfatiza mucho que el primer paso es tener una visión común, un objetivo en común. I wouldn't pay a lot of attention in this canvas today. It's everything is written in SWAY guide, but I will show you some key insights here. Ok, no va a profundizar más en el Canvas, está descrito en la guía SWAY. Por cierto, la guía está disponible en español y va a estar publicada por ahí para descarga en un artículo que Omar seguramente estará publicando en los próximos días. Pero sí quiere compartir algunos aprendizajes clave que ha tenido en la aplicación de este instrumento. Our team
imagine what is going on in our market. They are thinking about value proposition for our customers. Ok. Tenemos el equipo que está preparando la propuesta de valor para los clientes. They are thinking about what they need to improve in their team. Ok, están pensando que se puede mejorar en su equipo. SWAY system helps to apply more than 300 improvements during 1 year for one team. Ok, a través del uso sistemático y disciplinado de la guía SWAY, han podido implementar 300 mejoras al proceso y al equipo de ventas en un año. In classic company, all ideas, they go from our executive and they go down, right? Ok, en una visión clásica, las ideas fluyen top-down, de arriba hacia abajo. Sometimes our employees, they're not happy about that. Ok, muchas veces esto provoca que no todo el mundo esté muy contento acerca de que esto suceda de esa forma. In Agile, our employees create ideas and they believe in these ideas because they created those ideas and they have passion to apply those improvements. Ok, entonces con esta mentalidad ágil, las ideas vienen del equipo, surgen del equipo a partir de los dolores propios del equipo y por lo tanto la gente tiene mucho más pasión en implementarlas y en lograr esas mejoras. All changes, they go from down up. Ok, entonces los cambios, se invierte el flujo de los cambios, van desde abajo hacia arriba, ¿no? Al ser implementados. And every month, our marketing and sales, they think what they should improve in their team, every month. Ok, entonces cada mes hay una reflexión en equipo para identificar qué se puede mejorar y cómo aplicar esas mejoras. And innovations, they think what kind of innovations they should apply in business to be faster than competitors. Ok, parte de este proceso de mejora es hablar de innovación. ¿Qué podemos introducir en nuestro producto o servicio para ganarle a la competencia, ya sea en velocidad o en generar valor para el cliente? In classic sales, our salespeople, they have focus just for sell, just for money. Ok, en un equipo clásico, la gente de ventas está solamente enfocada en vender más, en llegar a la meta de dinero. In Agile sales, we have big vision for our sales teams and marketing teams, and they think about customers, market, innovations, and it's big vision. Ok, en un equipo de ventas ágiles tenemos una visión más amplia que involucra no nada más el entender las necesidades del cliente, sino pensar en cómo podemos innovar, cómo podemos mejorar el proceso y cómo podemos incrementar la velocidad o reducir los tiempos en los que entregamos valor a los clientes. And after our webinar, you could use this canvas with your team, and I'm sure you will see good results after a couple months. Ok, Marina invita que después de este webinar busquen el Canvas y la guía y que lo empiecen a aplicar en sus equipos de ventas. Ella les garantiza que van a ver una mejora en los resultados en un lapso de 2 meses. And imagine that Canvas, it's like a map for our boat, for our captain. We created map, where are we going? Ok, entonces el Canvas viene siendo como el mapa del capitán respecto a hacia dónde vamos. And then we have vision, where are we going? And we have special roles in this system. We don't have a sales director or we don't have managers at all in this system. Ok, entonces en un equipo SWAY, pues no tenemos jefes, tenemos un equipo que colabora y que rema hacia el mismo sitio.
I believe that in our world, our business should be very effective. We need people who do something, not just command and control. Ok, y bueno, pues ella ve que en el nuevo mundo de negocios, en el mundo ágil, las empresas requieren que todo el mundo esté haciendo algo, no gente que esté nada más dando órdenes y controlando, sino que participe en la creación de valor hacia los clientes. And we have cross-functional, self-organizing team. Y tenemos, por lo tanto, tenemos equipos multifuncionales autoorganizados, ¿no? They have freedom for making decisions and they have budget. Y tienen la facultad de tomar decisiones y tienen presupuesto que pueden ejercer. We have a captain, like business owner, who has vision, like Steve Jobs. Ok, tenemos un capitán que es el business owner, que es el que tiene la visión y que lo compara un poquito con la personalidad de Steve Jobs, ¿no? De tener la visión de hacia dónde va la empresa y los productos de la empresa. And we have coach who inspire this team to be the best team in the whole organization. He or she inspire this team to achieve their goals. Ok, y el coach es una fuente de inspiración para el equipo, para que el equipo se esfuerce todos los días por alcanzar sus metas y es un facilitador para que esto suceda. And business owner answer for two questions. Where are we going? What we should achieve and why? Ok, el business owner se encarga de contestar dos preguntas. ¿Hacia dónde vamos y por qué? And our team decided how. They have freedom for making decisions and decided how to achieve. Ok, entonces el equipo tiene la facultad de poder decidir hacia dónde va y cómo alcanzar esos resultados. Más que decidir hacia dónde va, más organizarse para alcanzar los resultados en la mejor forma que ellos consideren. And I'm sure you know Scrum, and I adapt Scrum meetings in SWAY system. Ok, entonces ella tomó el marco, la metodología Scrum y la adaptó para ser usada en la guía SWAY con estas reuniones de 15 minutos todos los días. And we have 1 week sprint and planning session daily, every day, demo and retrospective. Ok, entonces tenemos sprints semanales con una sesión de 2 horas de planificación y juntas de 15 minutos todos los días para estar validando que vayamos en el camino correcto. The most important here, demo and retrospective. I will tell you why. Ok, lo más importante en este ciclo de una semana es la demo y la retrospectiva. Ahorita les vamos a explicar por qué. In this demo, our team demonstrate result of their sprint. Ok, en la demo el equipo demuestra los resultados que obtuvieron durante el sprint. They invite people from different departments in this meeting. Ok, en esta demo se invita a gente de diferentes departamentos. And we have collaboration and transparency in other departments. Ok, por lo tanto, esto fomenta la colaboración y la transparencia entre múltiples departamentos de la organización. And the most important meeting in this system, it's retrospective. Ok, y lo más importante en este sprint es la retrospectiva. Ese es el punto más importante. Yeah. Our team each week spent 1 hour to think what they achieved, what they didn't, and what they should improve. Ok, todas las semanas religiosamente el equipo dedica 1 hora a reflexionar acerca de qué lograron, qué se quedó pendiente y qué deben de mejorar. Each sprint, they have several ideas which they will apply in their process next week, and it's continuous improvement. Así que esto es un proceso de mejora continua porque las mejoras que obtuvieron
en la retrospectiva de una semana, pueden empezar a ser aplicadas en el sprint de la siguiente semana. That's why each team apply about 300 new ideas, innovations, improvements in whole organization. Besides the increasing the sales, right? Hmm? Besides, they are able to increase the sales. That's why they triple their sales, because they always think what we should improve in our process, in our communication with our customers, in collaboration with our in other departments to increase our sales. Exactly. Así que por eso en un año los equipos tienen hasta 300 mejoras, de acuerdo a lo que ella ha podido recabar en los trabajos que ha hecho. Y bueno, además de mejorar el proceso y parte del efecto de esa mejora continua en el proceso, pues es que se han logrado triplicar las ventas para algunas organizaciones. This is shortly introduction SWAY system. Okay, esta es una visión general de la guía SWAY. Me gustaría tomar 15 minutos para que nuestra audiencia nos pueda hacer preguntas directas con Marina y con gusto estamos aquí para contestarlas. Marina, let's open the question and answers for the audience in order for them to explore some doubts. Okay. Jorge, justo ahorita que estamos hablando de este tema de las reuniones y las ceremonias, nos hacen una pregunta, Santiago Villa. ¿Hacen reuniones sprint o daily con el cliente o el cliente solo ve el resultado? Okay, good question. Santiago Villa is asking us if these daily meetings are with the customer or the customer only see the results at the end of the sprint. How do you handle this? It is very good question. In daily, we don't invite our customers. We invite them in demo if we need, but not always. It's great if you invite them in demo, but not always. Okay. Dice que durante las juntas diarias no se involucra al cliente, solo se la involucra en los demos y solo cuando es necesario, cuando es realmente una entrega de valor para la organización. Ok. Tenemos por aquí otra pregunta que dice, ¿cómo llegas a alcanzar ese cambio de mindset de la gente que usualmente se resiste al cambio organizacional por más que vea y palpe el impacto positivo? Okay, another very good question. Yes, Marina, what is your experience in managing the resistance to change? Because this is a very new approach. And what's your experience with this resistance of the people to adopt these new practices? And how do you tackle it? Mm-hmm. First of all, I'm salesperson and I know how to sell everything, right? Okay. Dice, primero que nada, yo soy vendedora y pues sé cómo vender lo que sea. Okay. It was joke. Yeah, it was joke. All executives want that their sales increase, right? Yeah. Todos los ejecutivos quieren que sus ventas se incrementen, ¿correcto? And when I explain that Agile will help increase your sales, I never say that let's change your mindset. I always say let's help increase your sales. Okay, así que ella nunca llega diciendo vamos a cambiar su mentalidad. Lo que su argumento de ventas es vamos a incrementar sus ventas. And I have secret how I sell Agile to whole organization. I would love to share it with you. Okay. Dice que tiene un secreto de cómo vender la agilidad a nivel organizacional y que le da mucho gusto poder compartirlo con nosotros. Step 1, to find the worst sales department in company and create a pilot team from them. Ok, entonces el primer es tomar el reto de identificar cuál es el área de ventas que peor se está desempeñando y armar un grupo piloto con esa área. Executives, they don't have any risks, right? Ok, los ejecutivos no tienen ningún riesgo porque pues, el área ya está mal de entrada, ¿no? Ok.
salespeople, they have passion to try something new to be the best in whole organization because they were worst. Ok, así que como el equipo que estamos tomando es el que tiene peor desempeño, pues están ansiosos por probar nuevas cosas para demostrar que su valía y para demostrar que pueden. Entonces, ellos quieren convertirse en el mejor equipo de ventas y ese es un habilitador para poder insertar esta nueva forma de trabajo. We apply SWAY in this pilot team and show like a TV show for whole organization. It's transparency. What's going on in this team? Ok, entonces empiezan a trabajar con el equipo y invitan a las demos a toda la organización de manera que haya transparencia. Dice que es como un show de TV como un reality, donde están, toda la empresa está viendo al equipo cómo reality se desempeña. show. Okay. And for company, it's interesting because they were losers and now they're going to triple their sales. Ok, entonces para la empresa es súper interesante porque un equipo de perdedores de pronto empieza a mejorar su desempeño y puede llegar hasta triplicar sus ventas. When our pilot team double or increase their sales, another department want this agile in their department. They think that this is a magic pill for them. Ok, entonces cuando la organización empieza a ver que este grupo que tenía muy mal desempeño empieza a tener resultados en incremento de las ventas que pueden ser hasta de duplicarlas, pues empieza obviamente a tener la curiosidad de, bueno, ¿qué están haciendo y cómo puedo yo sumarme a ese esfuerzo? This approach will work if from the beginning you will have support from executive. Ok, entonces como es habitual este tipo de iniciativas, pues requieren desde el inicio un soporte amplio de la alta dirección. And then scale agile around whole organization. Y con este enfoque de ir conquistando pequeños retos con equipos que a lo mejor no están teniendo tan buen desempeño, al rato la organización completa se va a ir escalando a una mentalidad ágil. Would you like to know a second secret? Sure. ¿Quieren conocer un segundo secreto? The second pilot team should be executive team. Ok, el segundo equipo piloto debe de ser el equipo ejecutivo. Okay. My experience says that all changes start from executive, from within. Ok, con base en su experiencia, ella se ha dado cuenta que todos los cambios empiezan del equipo ejecutivo. That's why after pilot team, we apply SWAY in a vice president level and create cross-functional teams with different vice presidents. Ok, entonces por eso el segundo equipo piloto es un equipo cross-funcional a nivel vicepresidentes. Sometimes it's very difficult to change mindset of such big bosses. I don't know why do you say that. dice que algunas veces es muy difícil trabajar con ese nivel de la empresa, con un enfoque de estas características. Mm-hmm. Okay. Some question. ¿Alguna otra pregunta, Omar? ¿Cómo andamos de tiempo? Sí. Tenemos, yo creo que para dos o tres preguntas más. Two or three questions more, Marina. Dice por aquí Norma Angélica, ¿cómo aprovechar la metodología para acelerar la entrega de propuestas técnicas al cliente en forma más ágil durante la venta? Okay, how SWAY help us to deliver faster the proposals for customers? Because building a proposal in some sectors it's a lot of work and sometimes it takes too much. How SWAY guide help us to do this? It is very good question. Muy buena pregunta. Speed of and effectiveness of our employees increase with this system. I will explain why. Okay, la productividad de nuestros colaboradores se incrementa con este sistema de trabajo. ¿Por qué? First of all, they have good planning session and prioritization. Ok, lo primero es que tienen, como parte de la sesión de planeación que es valiosa por la diversidad de los equipos multifuncionales,
tienen un proceso de priorización. Okay. The second thing that it's collaboration between employees, between sales and marketing, and inside of the team. It's help to each other. They help to each other. Ok, entonces hay en estas sesiones cross-funcionales se empieza a generar un espíritu de camaradería donde las áreas se apoyan mutuamente para obtener el resultado que están buscando. And the most important, we understand needs of our customers each week or each 3 days and give exactly what our customers need and change our proposal. And our customers are very happy about that. Ok, y otra bondad de este enfoque de trabajo es que cada semana o cada 3 días estamos tocando base con el cliente para validar que estamos atendiendo sus necesidades y si no, podemos cambiar la propuesta en tiempo real para que el cliente se sienta muy satisfecho. El resultado es que el cliente se siente muy satisfecho con este proceso. In classic sales, we ask one time our customers what they need, and after that, 2 weeks or 1 month, we prepare a proposal, right? En un enfoque clásico, hacemos un levantamiento inicial de información con el cliente y tomamos 2 semanas, 1 mes, a veces quizás hasta más, para entregar la propuesta. In agile sales, we work together each day or each week. We always communicate, and in software, we show first definition of done and ask our feedback from our customers. Ok, entonces, en un enfoque ágil, lo que hacemos es que tenemos continua retroalimentación del cliente y participación en el proceso de construir la propuesta. Utilizamos la definición de done para poder saber cada cuándo ir tocando base con el cliente y esto genera una inercia positiva en relación a entregar lo que realmente necesita el cliente. That's why we don't create and don't work a lot and don't create something that our customers don't need, like 20 pages of presentation or something like this. Ok, y por eso entonces creamos una propuesta bastante puntual respecto a lo que necesita el cliente. Evitamos generar esas propuestas de 20, 40 páginas con muchas paja que en realidad el cliente no le genera valor. Mm-hmm. Ok, Yep. gracias, Marina. Omar. Una pregunta más. Lady Fernández nos dice, ¿cómo hacerlo en una pyme donde solo hay un equipo de ventas de 5 personas? Esa es una muy buena pregunta. What about small business? What happened? How does SWAY works in a company that it's only a 5-people team that makes everything? Mm-hmm. They understand the customer, they prepare the proposal, they deliver, they attend complaints or whatever. How do you? It is a very good question. In the beginning, I created SWAY for sales and marketing. Okay. But Ok, es muy buena pregunta. Al inicio yo generé la guía SWAY para equipos de ventas y mercadotecnia. Uh-huh. But people around the world decided to use SWAY in small businesses as a business model for whole organization, for small organization. Ok, lo que se ha dado cuenta Marina es que mientras ella dirigió el enfoque de SWAY a vender a equipos de ventas y mercadotecnia, para ayudar a equipos de mercadotecnia a mejorar su proceso de ventas, se ha dado cuenta que el mundo decidió usar la guía de manera diferente. Entonces se ha encontrado con que muchas organizaciones pequeñas han utilizado la guía SWAY para usarla como un modelo operativo de todo el negocio. For example, in Europe, in Germany, we have a lot of small companies, family companies, like father, mother, children, grandmother, and they use this system for whole small company. Ok, dice, por ejemplo, en Alemania tenemos muchas empresas familiares en donde participan los hijos, los abuelitos, los papás, y ellos han adoptado la guía SWAY para operar toda la empresa. And every day I receive very good feedback how they use SWAY in small companies. I'm very happy about that. I'm sorry. Y todos los días recibe muy buenos comentarios, muy buena retroalimentación de la gente que está experimentando el uso de SWAY como un modelo operativo de su empresa pequeña.
Okay, Marina, thank you very much. I really appreciate your commitment to help us this webinar. As you know, this webinar is a direct consequence of making available the SWAY guide in Spanish. So thank you for your openness, for your trust in us, and I hope, and I want to commit you to help us to work with you in order to bring the SWAY guide to the Spanish community. Thank you very much for inviting me, and thank you for translation SWAY guide in Spanish, and I appreciate. And I have the last question for our audience. Please measure from 1 to 10, how was it useful for you? Like, it was boring, just please write in our chat 1. If it was excellent, 10, just let's measure from 1 to 10. Okay. Some feedback from us. Okay, Marina, les agradece mucho la atención a todos ustedes. Les pide que califiquen qué tanto les agregó valor este webinar. Si no les agregó valor, pongan un 1. Si les agregó mucho valor, pongan un 10. Y bueno, parece que estamos teniendo buena retroalimentación. Están poniendo 100 y 10. Excelente presentación. Somebody used 100 to qualify. Yeah. Oh. Thank you very much. Thank you. Wow, it's excellent. Thank you. I'm very happy about your feedback. Bueno, pues vamos a cerrar. Muchas gracias, Jorge. Marina, thank you very much for this conversation. Les quiero invitar a nuestro siguiente webinar, que es dentro de 15 días, el 15 de julio. Es sobre DevOps en pocas palabras. Se lleva el título de DevOps en pocas palabras a cargo de Proyectum Chile y el instructor es Eduardo Lobos. Les invito también, por ahí les dejé la encuesta de salida para que por favor nos ayuden llenándola. Son 5 preguntas muy breves. Recuerden que estas conversaciones, estos webinars los realizamos para ustedes y la retroalimentación nos ayuda a estar mejorando. Entonces, agradezco mucho a todas las personas. Por último, invitarlos como siempre, a los cursos online que tenemos a nivel regional. La idea es estar impulsando de manera fuerte el tema de la agilidad en las organizaciones en Latinoamérica, por lo cual hemos preparado cursos referentes a esta temática acerca de agilidad, acerca de Lean. Para más información pueden visitar nuestro sitio y, como les comenté,